Primero, antes de empezar, quiero pedir disculpas si he ofendido a alguien. Sé que a veces que uno no se da cuenta de lo que hace y dice, ¿verdad? Y llega a ofender a alguien. Si yo he hecho eso, les pido perdón a Dios. Y con eso, pues, le doy la bienvenida a todos a la Iglesia de Cristo. A todos los invitados, le damos las gracias que nos pudieron visitar hoy en el Día del Señor. En esta tarde quiero hablar de un tema muy importante, algo que lamentablemente casi todo el mundo hace cuando se trata de la religión. Hoy en día vemos un problema donde la gente quiere a Cristo como su Salvador, pero no lo quieren aceptar como Señor. Quieren, pues de eso se va a tratar el mensaje de esta tarde, de aceptar a Cristo como Señor. Todos conocemos a personas que le piden a Cristo por ayuda en todo, creen en Dios, creen en Cristo. Son personas que le gusta saber que Dios es bueno y que nos bendice, pero no son capaces ellos de aceptarlo como Señor. Es una especie donde quieren las bendiciones, quieren que todo salga bien en sus vidas, pero ellos no lo quieren aceptar como Señor. Quieren todo, ¿verdad? Pero no quieren meter las manos en nada. Quieren adorar a Dios en las casas, quieren adorar a Dios en sus trabajos, que no se ocupa estar en la iglesia, no se ocupa reunirnos. Y esto es no meter las manos en Cristo, pero pues a la vez quieren todo. Desde que yo me acerqué a Cristo, claramente nunca entendí este estilo de adorarle a Dios, si es que se le puede llamar eso. En mi ignorancia, a mí no se me hacía justo
que yo tenía que sacrificar todo lo que a mí me gustaba para agradar a Dios. Y mirar a estas personas que le hacen oración al mismo Dios que yo. Le piden de la misma manera, quizás más. Y les iba bien y decía yo, pero ¿cómo está eso? O sea, ¿qué ocupo yo también hacer lo mismo? ¿Dónde está la distinción, verdad? Pero, gracias a Dios, ahora entiendo que esas personas están podridas por dentro. Tienen todo y quieren más. Ayer en la cena que tuvimos, me tocó hablar con unos hermanos y quise dar a entender, espero que dé a entender, que el problema del cristiano hoy es que quiere comparar su éxito al éxito del mundo. Si el éxito del mundo, todos sabemos que entre más tienes, más éxito tienes. Si tienes 2 casas, dicen, no eres trabajador tan fuerte como piensas, porque no tienes 3. Y si tienes 3, te dicen, ¿por qué no tienes 4? Y si tienes 100,000 en el banco, te dicen, ¿por qué no tienes 200,000? El éxito del mundo es lo material. El éxito de Cristo, lo espiritual, es la madurez. Es reconocer que el éxito del mundo, nosotros no podemos ser medidos por él. Y ahí creo que está el problema, ¿verdad? Y me di cuenta que esta gente vive una vida miserable, porque no tienen a Dios, no tienen a la verdad. Y esta gente a mí se me hacía muy egoísta de su parte, de querer tener todo, pero a la vez no dar nada. Y espero que aquí en la iglesia, en este cuerpo, no haya hermanos así. Que no haya hermanos que nomás no quieren meter las manos en el trabajo, en la obra del Señor, pero vienen a recibir las bendiciones. Espero que todos tengamos esa madurez de corazón que Dios nos ha dado, de reconocer que uno tiene que trabajar en la iglesia. Así como Noé más o menos predicó la palabra de Dios 120 años, él les decía, vengan a ayudar a edificar el arca. Ahora nadie aquí ocupa venir a poner un clavo en este edificio. Aquí lo que venimos a hacer todos, a trabajar, a edificar el cuerpo, lo espiritual, que son nosotros. Cristo, cuando vino aquí a la tierra a caminar, a cumplir el propósito, las profecías, Él conocía muy bien el corazón de su pueblo. Él sabía dónde estaba el pensamiento de ellos. Y quiero que todos pasemos a la primera escritura que está en Mateo 15. Pasemos todos a Mateo 15. Mateo 15, 8. En Mateo 15, 8, la palabra de Dios dice, Cristo dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto es exactamente lo que vemos ahora. Adoran a Dios, le cantan a Dios, hacen bailes para Dios, le piden en oración, pero no lo aceptan como Cristo. El versículo 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Inclusive enseñan unas religiones, sectas cristianas, que uno después de aceptar a Cristo, al regresar ellos al mundo, todavía son salvos.
que si yo voy por este camino de sacrificarme, entregarme a Cristo, hacer la obra, a trabajar en la iglesia, y este joven o muchacha, o como quieran llamarle, agarra por este camino, y ellos se regresan al mundo, al final los dos vamos a ser salvos. Eso no enseña la palabra de Dios. En pocas palabras, si te regresas, no pasa nada, eso de igual manera nos vemos en el cielo. Porque Cristo ya hizo todo por nosotros. Eso es una falsa doctrina. Eso es lo que enseña el mundo. Eso es lo que enseña Satanás. Ese es el engaño que enseñan. Pero vemos, hermanos, desde el comienzo de la iglesia de Cristo, en el día de Pentecostés, en el año 33, los apóstoles tenían una meta. Una meta, y esto era predicar el Evangelio, era la comisión que se les dio a ellos, era de predicar la verdad a todos, a los judíos, a los gentiles, a todo el mundo. Era para que el mundo supiera quién derrotó la muerte. Y para que, sobre todo, para que toda rodilla doblara ante el nombre de Cristo. En el primer siglo, los apóstoles les predicaban sobre el Evangelio y cómo tenían que aceptar a Cristo como Señor, su señoría, los cambios que uno tenía que hacer. No era predicar a Cristo y sálvate y regresa a donde estabas. Era predicar el cambio que era necesario, que tenían que hacer, y después obedecer, para que supieran que en el bautismo ibas a ser una nueva persona, no la misma, sino una nueva. Porque cuando uno acepta a Cristo como Señor, acepta todo lo que Cristo pide. No lo que me conviene, lo que te conviene, pero acepta la autoridad de Cristo. Y al hacer eso uno enseña, demuestra el respeto que le tiene a Cristo. Y eso, hermano, es lo que venimos a hacer. Venimos aquí el primer día de la semana porque nosotros pensamos que eso es lo que quiere Cristo. Eso es lo que dice la palabra y nosotros por fe venimos a cumplir eso. Hacemos las oraciones porque pensamos que eso es lo que agrada a Dios. Tomamos la cena porque eso es lo que dice la palabra y nosotros lo hacemos ¿para qué? Agradar a Dios, demostrar el respeto a Cristo. Damos ofrenda porque queremos agradar a Cristo. Venimos a escuchar la palabra de Hebreos 10:25 de no dejar de reunirnos. Venimos a hacer eso porque queremos agradar ¿a quién? A Cristo. Si Dios mandó a su Hijo a morir por todos nosotros, por todo el mundo, por medio de su Hijo Cristo, para ahora nosotros tener la oportunidad de llegar al cielo, entonces, ¿por qué creo yo que no lo tengo que aceptar como Señor? Si yo soy pecador, tengo mis fallas, y por medio de la sangre de Cristo me lava todo esto en el bautismo, ¿cómo y por qué creo que puedo seguir yo viviendo la misma vida que vivía antes? Se supone que ya uno acepta a Cristo como Señor, con todo. No con una parte, pero con todo. No puedo llegar yo a este lugar santo a poner mis reglas, mis mandamientos, mis opiniones. Venimos a obedecer las reglas, la autoridad de Cristo. Y eso se hace cuando uno lo acepta como Señor.
La luz, que es Cristo, domina la oscuridad. Y se supone que nosotros al bautizarnos nos hicimos la luz del mundo. Y como el Señor, que es Cristo, tengo que obedecer los cambios que tengo que hacer en mi vida para estar en esta luz. Exactamente lo que predicaban los apóstoles sobre el cambio. La importancia de dejar las tradiciones a los judíos, que tenían tantos problemas, querían justificarse ellos bajo la vieja ley, y a la vez estar en Cristo. Y vemos a través de todo el Nuevo Testamento cómo Pablo debatía con ellos, era muy bueno para predicar. Les enseñaba que ya no éramos justificados bajo la vieja ley, que ahora teníamos que estar en Cristo y teníamos que aceptar los cambios y sobre todo aceptarlo como Señor. Pasemos a Gálatas 5, por favor. Gálatas 5 vemos exactamente lo que acabo de decir, de los cambios que uno tiene que hacer al aceptar a Cristo como Señor y no nomás como Salvador. En Gálatas 5, 17 dice la palabra de Dios: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. El deseo mío de regresarme a las cosas del mundo, a celebrar las cosas del mundo y poner eso enfrente de Dios, es contra el Espíritu. El hablar como hablaba con mis amigos antes, al pensar como pensaba antes, es contra el Espíritu. El llegar aquí a querer hacer válida mi opinión sobre cómo se debe de adorar a Dios, es contra el Espíritu. Romanos 6, por favor. Romanos 6, 23. Aquí está la recompensa que dice Pablo. Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. El querer vivir como yo quiera, eso es la muerte espiritual, todos sabemos eso. Ahora, ahí en Gálatas 8, por favor, de regreso. En Gálatas 6, 8. En Gálatas 6, 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El mismo mensaje que Pablo les dio a ellos es el mismo mensaje que es para nosotros hoy. El que quiera vivir en la carne va a cegar corrupción. Y cuando uno está en Cristo, en la iglesia, y siembra para la carne, afecta todo el cuerpo. Si a mí se me ocurre hacer algo mal contra la iglesia, contra un hermano, todos se sienten afectados, porque es incómodo llegar a sentarte, saber que dos hermanos tienen algo contra sí. Es incómodo estar sentado y querer participar y saber que están peleados, estamos peleados entre nosotros. Es muy incómodo eso para el cuerpo. Por eso, si sembramos para la carne, pues eso es claro que va a ser corrupción. Si te gusta andar en las cosas del mundo, hermano, tienen que reconocer que no estamos respetando a Cristo. Si uno piensa que puede burlarse de Dios y andar como ellos les da la gana, pensar como les dé la gana, actuar como les dé la gana, y todavía pensar que van a recibir la misericordia de Dios cuando el día llegue, están bien equivocados, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte.
y el que ciega para la carne va a ser corrupción. ¿En qué parte Pablo dijo que el que siembra para la carne todavía va a tener cosas espirituales? ¿Dónde dijo Pablo que el que siembra para la carne va a tener un lugar en el cielo? Eso, como dice Mateo 15:9, son doctrinas de hombres. Y ese es el cambio que nosotros venimos a hacer aquí. Efesios 4:5, por favor. Efesios 5:14. Efesios 5:14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que lo aceptes como Cristo, que te arrepientas, que camines hacia Él y no conforme a tus deseos. Ahora les quiero dar unas escrituras, hermanos, sobre lo que dijeron los apóstoles de aceptar a Cristo como Señor. Por favor, pasemos a Hechos 2. Todas las escrituras que siguen van a ser las escrituras que nos dice el Espíritu que tenemos que aceptar a Cristo como Señor de nuestras vidas. Y que, ¿qué es lo importante? Aceptarlo como Señor para aceptar los cambios. En Hechos 2:36 dice la palabra: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor. Se le ha dado la autoridad. Lo ha hecho Señor y Cristo. Que sirva de ejemplos, hermanos, que en el primer sermón cristiano, Pedro, lleno de todo el Espíritu Santo de Dios, con las llaves del reino, dice que Dios lo ha hecho Cristo. Ahí está la clave. Dios lo ha hecho Cristo y Señor. Pasemos ahora a Hechos 10:37, por favor. Allá a la vuelta, Hechos 10:34, perdón. Hechos 10:34. Dice la palabra de Dios. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Proverbios 9:27, si no me equivoco, dice: el temor a Jehová es el principio a la sabiduría. Lo vuelve a repetir Pedro, que sino que toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y luego el 36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Pero nos dice que este Jesucristo es Señor ahora. El mismo Pedro que dijo, sepa pues certísimamente, ¿verdad? Que Dios lo ha hecho Cristo y Señor. Es el mismo que dice, este Jesucristo es Señor. Lo vuelve a afirmar. En Hechos 16:31, pasemos allá. Hechos 16:31, dice, pues empezamos en el 28. 16:28 dice la palabra: mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, que el carcelero se quería matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, la pregunta del millón, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron de la palabra ¿de quién? Del Señor.
a él y a todos los que estaban en la casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora, en una hora, en un transcurso de una hora, Pablo le predicó a este que estaba encargado ahí, lo hizo que le predicó la verdad, se arrepintió, y dice, y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas, y enseguida se bautizó, él con toda su casa. Lo aceptó como Señor. Esa es la clave, aceptarlo como Señor. Y luego dicen que el bautismo es un trabajo. Pues la palabra dice que creer en el Señor es un trabajo, vivir una vida para Dios es un trabajo, ser hombre cristiano es un trabajo. Y dice, nomás creer es suficiente. Pues cuando alguien pasa al frente aquí, se le hace una pregunta, la misma pregunta que se le hizo al carcelero, al eunuco, en Hechos 8. ¿Crees en Jesucristo? Pues, ¿cómo te vas a bautizar en algo que no conoces? Es obvio que tienes que creer en Cristo. Y cuando crees en Cristo como tu Salvador, entonces obedeces y te bautizas. Para los que dicen que nomás es creer. Hechos 18, por favor, ahí a la vuelta. Hechos 18, versículo 8 dice, Hechos 18, 8. Y Crespo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Ahí está la clave. Creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían, ¿y qué? Eran bautizados. Todo el Nuevo Testamento creían, se confesaban, ¿verdad? Que Cristo era el Señor, y se bautizaban. El mismo plan de salvación que ellos daban en ese tiempo, en el primer siglo, es el mismo plan de oración que ahora todos obedecen. Nada ha cambiado. Ahora dice que creyó en el Señor, creyó en los cambios que iba a tener que hacer, creyó en la autoridad de Cristo y creyó que Él tenía que cambiar su vida. Y por eso cuando se bautiza, lava sus pecados y es nueva criatura en Cristo. Es como dice Hechos 2:47, que el Señor agregaba, añadía a su iglesia los que deberían de ser salvos. O sea, no hay nada que se contradice, todo fluye bien bonito. Segunda de Corintios 4, por favor. Segunda de Corintios 4, pasemos al versículo 4. Segunda de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de minúscula, que es los que según cosas del mundo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En el 5 dice, porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo, ¿como qué? Como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Cuando uno acepta a Cristo, acepta todo lo que es Cristo. Y ese es el error, hermanos, que desgraciadamente muchos creen que pueden aceptar a Cristo como Salvador, pero no lo aceptan como Señor. No hay cambio en sus vidas. No saben lo que dice la palabra de Dios. Y ese es el problema si se predica así. Cuando se trate de ir a evangelizar, no van a estar. Cuando se trata de trabajar en la iglesia, no van a estar. Cuando se trate de dar la ofrenda para una causa, no la van a dar. Cuando se trate de predicar la palabra a alguien, no la van a hacer. ¿Por qué? Porque han aceptado a un Cristo, no más, a un Cristo. Y no han aceptado a Cristo como Señor. Porque si yo acepto a Cristo como Señor en mi vida,
La palabra de Dios dice que yo tengo que trabajar para Cristo, predicar el Evangelio, Mateo 28, 18, Marcos 16, 15 al 16, ir a predicar el Evangelio, hacer discípulos. Esa es la comisión que se nos ha dado. Y por eso es importante reconocer que ocupamos aceptar a Cristo como Señor. Es sumamente importante eso, hermanos. Pasemos a Colosenses 2, por favor. Colosenses 2, versículo 6. Colosenses 2, 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, andar en la luz, andar en el camino estrecho, entrar por la puerta. La vida es Cristo, la iglesia es Cristo, es de Cristo, la salvación está en Cristo. Eso es andar en Él. Se tiene que predicar de la señoría de Cristo, todo lo que Cristo es. Porque si uno, cuando viene a los problemas, como dije ahorita, va a fallar, va a fracasar, no la va a hacer. Y por eso el mundo se sale y busca cualquier mal contra la iglesia, contra Cristo, porque ellos no lo pudieron hacer, porque ellos no aceptaron a Cristo como Señor. Mateo 16, 24, por favor. Mateo 16, 24 dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No hay que olvidar, hermanos, que nosotros queremos entrar a la casa de nuestro Padre que está en los cielos. Queremos entrar a la eternidad. Y Cristo es la puerta. Y si vamos a entrar a un lugar nuevo, para poder entrar se tiene que obedecer reglas, mandamientos. Porque así vamos a ser recompensados con la vida eterna. A los invitados, permítame unos 5 minutitos más. A los invitados que están hoy aquí, es plan de Dios que ustedes estén aquí. Es por algo que ustedes están aquí escuchando el Evangelio de Dios y de toda su justicia. Pasemos a Isaías. Pasemos a Isaías capítulo 1. Isaías 1. Isaías 1, versículo 18, dice Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sus almas serán limpiadas de todo mal que han cometido hasta este punto y que cometerán en el futuro, siempre y cuando se arrepientan. Por medio del bautismo. En Hechos 22, 16 dice: ¿por qué tardas? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Es lo mismo que todo creyente debe de hacer: lavar sus pecados para entrar a este lugar santísimo, este lugar santo que estamos aquí en Cristo. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28 dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cristo te va a hacer la vida más fácil,
te va a lavar los pecados para empezar, te va a quitar una carga, el estrés que da Satanás por medio del estrés aquí del mundo. Y luego, aquí va otra, en Juan 14. En Juan 14 dice Cristo de lo que nos promete, ¿verdad? En Juan 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y ahí en el 23, en el mismo capítulo, nos va a lavar nuestros pecados, nos va a quitar una carga, nos está preparando un hogar. Y luego dice en el 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, el Espíritu Santo va a venir a morar en nosotros. A los invitados, te va a lavar los pecados, te va a quitar una carga, te está preparando un hogar, va a venir a morar en ti. Porque aquí está el por qué, ¿verdad? Deberíamos de hacerlo. Pasemos a 1 de Pedro. Imagino que ya saben los hermanos a dónde voy con esto. Pero aquí está el por qué deberíamos de hacerlo y obedecer a Cristo. Dice 1 de Pedro 4:17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La fe de los que no obedecen a Cristo tiene que ser más grande y más fuerte que la fe de los que obedecemos en Cristo. Porque nosotros tenemos un libro de 66 libros, ¿verdad? Una biblioteca de libros. Y en el Nuevo Testamento se nos dice qué debemos de hacer y nosotros por fe obedecemos lo que debemos de hacer. Y si un creyente no obedece, tiene que tener más fe que yo, porque está diciendo, no tienes que creer en eso. La fe de ellos es más grande aún porque le están dando la contra a Cristo. De nuevo, nos va a lavar los pecados, te va a quitar la carga, nos está preparando un hogar, va a venir a morar en nosotros. Y te dice que el juicio va a comenzar con el cuerpo de Cristo. Si nuestra meta, hermanos, es reconocer quién dio la vida por nosotros en la cruz, quién te libró de la esclavitud del pecado. Cristo es Rey y Señor. Y si nuestra meta es entrar a la eternidad, vamos a tener que aceptar a Cristo como Señor en nuestras vidas aquí en la iglesia, aceptar a Cristo como Señor en el trabajo, aceptar a Cristo como Señor con nuestras familias, aceptar a Cristo como Señor cuando andemos de vacaciones y sobre todo aceptar a Cristo cuando andemos haciendo la voluntad de Cristo. Los dejo como los dejó Pablo allá en Romanos. Pasemos a Romanos 16, por favor. Con esta escritura termino. Los dejo con esta escritura, hermanos, y espero que veamos la importancia de tener que aceptar a Cristo, no nomás como Salvador, pero aceptarlo como Señor en nuestras vidas y reconocer que tiene que haber el cambio en nuestras vidas, de no nomás sacar lo que pensamos nosotros que es bien, pero como los bereans que dice, escudriñaban la palabra de Dios todos los días para saber lo que ellos predicaban que era verdad. Acuérdense que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que usted es mandado de Dios porque nadie hace lo que usted hace si no está Dios con él. Vio las características que tenía Cristo como hombre de Dios.
Y le dice Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de mi Padre. Los dejo con esto, hermanos. Romanos 16, 16. Dice la palabra de Dios: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias ¿de quién? De Cristo. Dios los bendiga. Y si un invitado quiere aceptar a Cristo como Cristo y Señor y quiere entregar su vida a Dios por las bendiciones que Dios ofrece, pase al frente por mientras que cantamos el himno de invitación.